me imaginaba que al decirle al Señor, hazlo tú, que este vicio se ha desprendido de mí y que yo le coja repugnancia a esto y que nunca más vuelva yo a consumirlo, yo pensé que eso iba a hacer que me iba a despertar mágico, místicamente y ya no iba a sentir el deseo de eso. No, no fue de esa manera. Cuando le dije al Señor, hazlo tú, ¿saben qué sucedió? Dios le bendiga, mis hermanos, bienvenidos una vez más a este podcast llamado Renovación de Mente. Es un espacio en donde hablamos de cualquier tema y todo bajo la luz de la palabra de Dios. Esto con el fin de poder guiar al pueblo del Señor más por convicción y menos por tradición. ¿Quién les habla? Laura Ramírez. Pastor de la congregación Adalberto Ramírez, y hoy contamos con un invitado especial de nuestra congregación, uno de nuestros líderes que se llama Juan David Morales. Y detrás de cámaras tenemos a nuestro productor audiovisual, Felipe Díaz. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es sobre el mover del Espíritu Santo. Hemos venido hablando de cómo diferenciar cuando es el movimiento espiritual, como más técnico, digámoslo así, pero hoy queremos hablar más de vivencias espirituales como tipo testimonios personales o testimonios que hayamos tal vez visto o escuchado de alguna persona. Entonces, no sé ustedes, mi padre, que sabe de ese tema o cómo lo quiere profundizar o empezar. Sí, es bien sabido por las congregaciones y por el pueblo cristiano de que le atribuimos únicamente movimiento al Espíritu Santo cuando vemos algo especial, cuando hay algo dentro de la congregación Visible. impactante, cuando hay algo visible como milagros tangibles. Por ejemplo, le atribuimos al Espíritu Santo milagros cuando vemos de pronto que el estiramiento de pies, que nació un órgano nuevo, que calzar muelas, que lluvia de oro dentro de la congregación, que ¿se han escuchado de esos temas? Sí, yo lo he De escuchado. que ha caído escarcha, Escarcha. o de que el Que Espíritu las manos les Santo de quedan Dios, escarchadas. últimamente escuché por ahí de una congregación donde hablaban del peso de la nube del Señor, que el Espíritu Santo llegó a la congregación en una nube y que se movió allí y la gente dice, wow, hoy sí contamos con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nos basamos muchísimo en textos bíblicos, como por ejemplo nos apoyamos de que el Espíritu Santo se mueve, tal como sucedió en el día de Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4, donde habla que se repartieron lenguas sobre cada uno de ellos, o sanidades y liberación, como en el caso de Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8, o en el capítulo 14, versículos 8 al 10, donde el Espíritu Santo obraba a través de los apóstoles y otros creyentes realizando milagros de sanidad y de liberación. Esto se lo atribuimos al Espíritu Santo. Otra cosa, y es verdad, ¿no? Sí. No es que se lo atribuamos y que así no sea, porque es así. Pero también hay otras cositas, como por ejemplo los dones del Espíritu Santo que se hablan ya y lo hemos hablado en otros temas en Corintios, precisamente en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11, donde habla de que el Espíritu Santo reparte dones espirituales a los creyentes, como ya sabemos que es la profecía, la sanidad, los milagros, las lenguas. Pero ¿qué de las demás acciones, milagros que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, que a veces no la tomamos como que el Espíritu Santo, que a veces pensamos que son nuestras emociones o que son nuestros pensamientos o que son nuestros deseos y no le atribuimos al Espíritu Santo de Dios esas obras? Hay experiencias reales, personales, que nosotros hemos llegado a tener y no nos damos cuenta que fue el Espíritu Santo de Dios. Ejemplo, el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de nosotros a través de nuestras decisiones. Primer milagro que yo podría decir que el Espíritu Santo en mi vida fue el día que me presentaron el Evangelio y que decidí aceptar al Señor. ¿Quién me convenció de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo de Dios. Vi que sucedió algo. ¿Ustedes vieron que Tangible. sucedió algo tangible el día que aceptaron al Señor como Señor No. Salvador? Juanito, ¿qué nos puede decir al respecto? No tan sobrenatural.
Es ¿Qué algo, sentiste? ¿Qué pasó ese día? pues cuando me hablaron de Dios, realmente no, no hubo un mover sobrenatural y muchas veces hasta yo me cuestionaba por eso, porque uno escucha testimonios de personas que se transformaron, que sintieron un peso, como decía el pastor, o que sintieron una paz tremenda. Pero cuando me hablaron del Señor simplemente hubo un convencimiento. Algo dentro de mí me decía, pues es momento de cambiar, debe haber un cambio en tu vida. Y por eso simplemente fue que yo decidí aceptar al Señor. Pero uno lo pasa desapercibido, uno no dice el Espíritu Santo ahora ya, sino que fue una decisión. Sí, claro, porque no fue algo que se marcó tangible, ¿no? Como el alargar una mano, un pie, el calzar, como lo decía al inicio. Porque normalmente siempre queremos ver. Y pues nuestra fe no depende de lo que vemos, porque Claro. entonces no sería fe. No, no es por vista, como dice la escritura, sino por fe. No es lo que nosotros podemos ver para decir, ah, sí, fue el Espíritu Santo que se movió. Y cuando no vemos nada, entonces el Espíritu Santo no se movió. No. Obviamente es que el Espíritu Santo se sigue moviendo, pero como nosotros estamos tan erróneos en su mover, o tal vez no erróneos, sino ignoramos muchas cosas porque hay muchas congregaciones donde no se enseña el mover del Espíritu Santo, o se enseña solamente enfocado a cierta metodología que es profecías, sanidades y milagros o ciencia, pero nos enseña en el aspecto de los demás dones. Acá teníamos un estudio bíblico sobre los demás dones y es la fe. Eh, También tenemos el ayudar, dones de misericordia. Hay diferentes dones que los cita la palabra, que a veces nosotros pues por la ignorancia no los conocemos, pero esos diferentes dones sí muestran un mover milagroso del Espíritu Santo, como el hecho de ayudar a una persona. Y la ayuda a nivel espiritual a veces confronta a la persona de salir del pecado, de la falla. O sea, mi ayuda para alguien es predicarle el Evangelio. Y puede ser que esa predicación del Evangelio no sea bien vista por esa persona, pero es una ayuda milagrosa del Espíritu Santo para que Claro. sea salvo. Claro, vemos por ejemplo a los apóstoles que le decían, al apóstol Pablo, le decía a la congregación donde iba, le decía, oren por nosotros para que prediquemos con denuedo la palabra de Dios. Al decir predicar con denuedo, él decía, por favor, oren para que Dios nos dé a nosotros la valentía para predicar la palabra de Dios. No hay que de ignorar que cuando nosotros se nos dicen vayan y prediquen la palabra del Señor, por ejemplo, vamos con cierto miedo, con cierto temor. ¿Temor a qué? Temor a ser rechazados, temor a llegar a hacerlo mal, temor a fallar, temor a que de pronto pues yo voy y digo la palabra y qué tal no se convierta nadie, porque llegamos a pensar que es que todo eso sucede es por nosotros, por nuestro conocimiento, por nuestro intelecto, pero nos damos cuenta que el Señor Jesucristo dijo algo específico cuando entregó la gran comisión. Cuando el Señor entregó la gran comisión a sus discípulos antes de irse, Él dijo, me voy, pero les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, entonces no vendría el Consolador, porque no los voy a dejar solos. Les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará en vosotros, o sea que el Espíritu Santo mora en nosotros y dice, y va a estar con ustedes, con vosotros va a estar el Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. Y recalcó, y cuando el Espíritu Santo venga, recibirán poder, recibirán autoridad. ¿Cuál es el poder? El poder de hacer obras especiales, de que voy a tirar rayos, de que van a caer centellas, de que voy a tocar así con la mente y voy a leer la mente de la otra persona y Dios me revela todo lo que está pasando. No, el poder es el poder abrir la boca con valentía y soltar el mensaje de salvación. El poder recordar la palabra. Ya sabemos que por sí solos
nosotros no podemos recordar ni siquiera el versículo que nos predicaron el día de ayer. Ujú. Pero como ahora tenemos la mente de Cristo y el respaldo del Espíritu Santo, dice claramente la Escritura, no tengan temor de lo que han de decir, de hablar, porque el Espíritu Santo les recordará lo que han de hablar. Así que no es con un sermón listo, yo voy a ir y entonces me voy a encontrar a esta persona en la calle y le voy a sacar este texto y voy a predicar de esto y de esto y de esto, así. No es de esa manera. Es dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Mire, el Señor Jesucristo era una persona llena del Espíritu Santo mientras estuvo acá en la tierra. Y hay un ejemplo bonito. Va y se encuentra con una mujer samaritana, se la encuentra sacando agua de un pozo. Y cuando se la encuentra sacando agua de un pozo, él no dijo, bueno, le voy a abrir el libro de Isaías en el capítulo tal, en el versículo tal, o le voy a abrir la ley y los profetas, o le voy a hablar de la adoración, esto o aquello. O No. le voy a hacer un milagro. O voy a hacerle un milagro, le voy espere, aquí yo muevo la mano y entonces el agua sale desde el pozo y sale hasta arriba y ya está el agua en su casa, no tiene que cargar más agua. No, él no hizo nada de eso. Él sencillamente entabló una charla tranquila, pausada, relajadamente con una mujer de tú a tú, al punto de que le dijo, mujer, dame un vasito de agua de beber, tengo sed. Venga, ¿usted cómo me va a hablar? Usted es judío, yo soy samaritana. Judíos y samaritanos nos odiamos, no nos hablamos. Y usted me pide agua a mí, a una mujer. De hecho, dice la Escritura que hasta los apóstoles se extrañaron de que él hablara con una mujer, porque eran tenidas en poco. Así que llega él, le habla, le dice, no, pero es que si tú me das de beber esa agua, yo te voy a dar un agua de la cual nunca más tendrás sed. Dice, no tienes ni con qué sacar agua para beber tú. Y dices que me vas a dar un agua de la cual nunca más tendré sed. Y él dijo, sí, porque es que el agua que yo te voy a dar va a saciar esa sed que tú tienes en tu vida, mujer. Dime, ¿dónde está tu marido? Dijo ella, no tengo marido. El Señor le dijo, bien has dicho, y viene el poder del Espíritu Santo allí, revelación. Y la autoridad de poderle Sí. decir, es que usted tenía 5. Claro, y le dice, porque Y que lo 5 reciba maridos bien. has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Vemos que ella tenía sed de protección, sed de ser amada, sed de llenar ese corazón, sed de ese vacío que había, que nadie la había podido suplir y que había tenido 5 hombres en su vida y ninguno de ellos la había hecho sentir bien jamás. Él dijo, dame agua y yo te doy Y tuvo, ese manantial que va a saciarte de verdad, te va a formar, te va a dejar completa, sin necesidad de ese que ahora tienes, que tampoco es tu y marido. aparte Jesús tuvo un poder y una autoridad tan revelación. fuerte de decirle a una mujer, "Es que has tenido 5 hombres". Si él no hubiera tenido ese poder y esa autoridad, ¿Quién le reveló? entonces, ¿cómo lo hubiera tomado esa mujer en el aspecto psicológico? Uy, me está atacando. ¿Cómo me está atacando? Porque yo solo soy la mujer de una sola persona. Y él le estaba diciendo, no, has tenido 5. Entonces estaba divulgando tal vez un pecado, pero un poder y una autoridad que le dio la confianza de poderle divulgar el pecado para una transformación genuina, de llenura espiritual, de que te quiero transformar. Ese es el poder y la autoridad que nosotros deberíamos tener en muchos aspectos, pero hoy en día tememos a decirle a alguien, tú estás pecando. Otra parte es que a veces también nosotros no nos llenamos del poder y la autoridad de Dios, sino que nosotros vamos con nuestra sabiduría humana a presentarles a las demás personas y a traerles un mal juicio a esas personas que en vez de tener el poder y la autoridad para el convencimiento que hace el Espíritu Santo, obviamente, para que sea salva, nosotros vamos con la sabiduría humana y terminamos apartándolos de las cosas de Cristo. Claro, ¿Por qué? entonces, Porque nosotros no hemos visto que milagrosamente el que tiene que actuar dentro de nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si actúa dentro de nosotros, nos da esa capacidad de poder y autoridad para llevar el evangelio a todas partes, no solamente para mostrarles un milagro, porque hay mucha gente que por un milagro no se centra en el cristianismo, sino que se centra en el milagro y después va y sigue actuando conforme a lo que la carne quiere,
a los deseos de la carne. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos dejamos solamente influenciar por milagros, no hay convicción de pecado y yo no termino transformándome. Verdaderamente soy transformada cuando a mí se me enseña el pecado y que he sido desobediente. Y cuando me enseñan que yo he sido desobediente, viene la misericordia de parte de Dios y eso es un gran milagro del Espíritu Santo. Uno poder reconocer, hey, estoy pecando, he sido pecador y necesito más de la llenura espiritual que solamente me la da Cristo, que es en el caso de la samaritana. Tengo sed, necesito de ese agua para poder beber y nunca más tener sed. Pero, ¿vas a decir algo, Juanito? Bien, dale. Es que me hacían pensar, reflexionar que nuestra mente tiende a pensar que para que una persona se convierta a Dios es necesario que pasen cosas sobrenaturales, ¿no? Y vemos en el mover del Espíritu Santo cómo obra en cosas que rompen los esquemas, porque, como decía el pastor, no estaba bien visto que un judío hablara con una samaritana. Era algo que si lo pensáramos con nuestra mente natural, pues no lo hubiéramos hecho. Pero el Espíritu Santo era el que guiaba a Jesús y lo llevó a romper ese esquema. Y lo mismo como cuando Jesús hizo el milagro de sanar a un ciego, ¿no? Uno diría, pues no, le pone la mano en los ojos y le dice una palabra y se sana. Pero el Espíritu Santo lo llevó a escupir en la tierra, a hacer barro, ponérselo en los ojos y después decirle, ve y lávate en tal río, no me acuerdo cuál. Pero es algo absurdo, es algo que uno, en la mente uno dice, ¿esto qué tiene que ver? Claro. Ahí nos damos cuenta de algo, Juanito, lo que estás diciendo, y es precisamente que cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, como era el caso del Señor Jesucristo, 100% hombre en ese momento, 100% Dios, pero la gente va a decir de pronto, pero para él era fácil saber lo que pasaba con la gente porque es que él es Dios. No, él tenía llenura del Espíritu Santo y se hizo al nivel de nosotros para enseñarnos que en esta carne, bajo este conocimiento y bajo este intelecto, si nos metemos con el Espíritu Santo como él lo hacía en oración, algo que no le fallaba al Señor o en lo que nunca él fallaba era en la oración diaria, temprano, tarde, a la madrugada. El Señor siempre estaba orando. ¿Qué estaba haciendo allí? Teniendo relación íntima con el Padre, con la llenura del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entonces era el que se convirtió en ese momento en su guía y en su director para decirle, para enseñarle cómo hablar a cada persona según la necesidad. Si en algo fue especialista el Señor Jesucristo, fue en suplir las necesidades de las personas. Y no solo económicas o físicas. No, es que Las más importantes son las psicológicas y las claro, espirituales, o sea, emocionales. es que la principal, el Señor empieza un proceso de adentro hacia afuera. Démonos cuenta que cuando Adán y Eva, por ejemplo, pecaron en el paraíso, que el Señor les dijo, ciertamente morirán. Ellos comieron de la fruta, como dice la Escritura, y no murieron inmediatamente. La muerte de ellos empezó de adentro hacia afuera, empezó una muerte espiritual y posteriormente vino a la muerte física. De igual manera, cuando nosotros conocemos al Señor, comienza una restauración espiritual, empieza de adentro hacia afuera. La gente muchas veces llega a las congregaciones esperando una restauración física, sanidad del cuerpo, sanidad en el hogar, sanidad, salvación de los hijos, etcétera, etcétera, sin la transformación interna, sin la transformación espiritual. Así que nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos guía. Y cuando para tienen empezar, el milagro, se van. Sí, porque no hay Claro, convicción. claro, porque no hay una convicción y no se están fundamentando en la roca, como debe ser en la palabra, en Cristo, como debe ser para poder llevar una vida acorde a su voluntad. Así que el Espíritu Santo, primero que todo, habló con la samaritana, no se llenó el cielo como la rosa de Guadalupe, llegó la revelación. Sopló. Y sopló, se le esponjó el cabello y ¡wow! Maestro, no. Ella sencillamente reconoció que estaba hablando con el Mesías porque dice, me dijo algo que solamente Dios y yo conocemos. Y supo llegar el Señor Jesucristo con la guía
y con la dirección del Espíritu Santo. Aparte de eso, rompió esquemas, rompió paradigmas y no se detuvo a pensar en el qué dirán, la crítica. Los mismos discípulos dijeron, ¿qué hace hablando con una mujer? Si hay algo que a nosotros nos da cobardía, es pensar en el qué dirán. Y nos damos cuenta que el Señor Jesucristo No le interesa. nunca siguió por el qué dirán. ¿Quién le dio la fortaleza? ¿Quién le dio la dirección? ¿Y quién le dio la sabiduría para hablarle a la gente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Otro tema que la gente podría decir es que el Espíritu Santo se movió en ese momento en Jesús por medio del don, el don de ciencia. Discúlpeme, ando enfermita. Dirán sí que fue por el don de ciencia que pues que obviamente le reveló su vida, y especialmente muchas personas esperan que se les hable por medio del don de ciencia para que les revelen su vida y para que se manifieste de una manera sobrenatural, así como se le presentó a la samaritana. Pero es que no solamente por medio del don de ciencia el Espíritu Santo viene a convencer ese pecado y a hacer un acto milagroso que es la transformación de nosotros, ¿sí? Sino que también por medio de muchas palabras o prédicas que está dando el líder o el pastor. La palabra ciencia es la revelación o conocimiento, puede ser ya escrito. Y cuando el pastor está acá predicando, suceden situaciones que el congregante, ¿sí?, el que está allí sentado escuchando, puede estar recibiendo palabra del Señor como ese don de ciencia en donde Jesús le hablaba directamente a la samaritana. Pero en este caso, como lo estás poniendo, es a nivel general el pastor. Nosotros no sabemos a qué persona en específico el Espíritu Santo está convenciendo y está haciendo el acto milagroso. Entonces ahí es donde tenemos también que diferenciar eso, que no siempre va a ser de tú a tú, o sea, persona a persona, sino que es un trato interno que hace el Espíritu Santo. ¿A dónde vive el Espíritu Santo? Dentro de nosotros. Entonces, otro gran caso que yo veo como milagroso es cuando el Espíritu Santo llega y consuela internamente, no por medio de intermediarios de seres humanos, sino que lo hace directamente Él. Y no por medio de que, ay, te estoy hablando aquí audiblemente y te siento, porque como lo decía Juanito ahorita, no lo sentí, no me lo dijo algo así como porque creen que no lo sienten, porque creen que el convencimiento de seguir a Cristo se da por uno. O sea, las decisiones las tomo yo, no. En realidad, el seguir a Cristo no se basa en que yo tome la decisión, sino que el Espíritu Santo fue el que me convenció a seguirlo. Entonces, cuando la persona escucha la palabra de manera generalizada, digámoslo así, viene ese espíritu del Espíritu Santo a convencer y a consolar específicamente en el área, la necesidad que estaba hablando ahorita también el pastor. Y cuando consuela en ese área viene la transformación del carácter que te va guiando poco a poco por el sendero que es el bueno, el que es justo y el que es santo. Y yo veo en este caso también, hablándolo de manera de testimonio, que el Señor también actúa de manera milagrosa por medio del Espíritu Santo cuando yo me siento depresiva o con ansiedad. Y no hay nadie alrededor mío, nadie. Pero el único que me está acompañando en ese momento de mi soledad y que me está fortaleciendo y que me está dando gozo, porque la palabra mismo lo dice, en la noche será el llorar, el llanto, pero en la mañana llega la alegría. ¿Eso quién lo hizo? El Espíritu Santo. Y no fue algo que se vio tangible o físico como esos milagros grandes, sino que fue algo tan real dentro del corazón que también se llama milagro, pero es un milagro muy personalizado y a veces no tomado en cuenta como milagro. Creen que, ay, sucedió porque sí sucedió. No, eso lo hizo el Espíritu Santo. Eso no fue que lo hiciste tú. Ay, puse una canción y me mejoré. Sino que fue el Espíritu Santo el que trató mi vida. Entonces, para mí eso también es importante, aprender a reconocer que el mover del Espíritu Santo no depende solamente de estar dentro de una congregación y verlo moverse, sino también aprender a reconocer que en mi casa, en un Transmilenio, bueno, el Transmilenio si nos ve alguien de afuera, es un transporte público. Entonces, en el transporte público, en el trabajo, en la escuela, reconocer que hay actividades que suceden internamente
o que yo hago con otra persona que ya se le considera un mover del Espíritu Santo, como el hecho de predicarle a alguien. Claro, lo que Laura está diciendo es que nosotros solemos tender a pensar que el Espíritu Santo solo se mueve mediante condiciones específicas, mediante un servicio de adoración, mediante una tarde de evangelismo, mediante un servicio que denominamos sanidad y milagros, o sea, bajo un ambiente especial, bajo un grupo de congregantes, bajo una orquesta de fondo, bajo luces, bajo sonidos, es donde el Espíritu Santo hace su aparición. Y con ustedes, el Espíritu Santo, no, no es de esa manera. El Espíritu Santo se mueve día a día con cada uno de nosotros. Laura decía algo que, por ejemplo, estamos deprimidos y oramos y le decimos, Señor, ayúdame en este día que me encuentro, no sé qué me está pasando, siento una soledad, siento una tristeza dentro de mi corazón, pero tu palabra, Señor, me dice que tú eres el consolador. Espíritu Santo, ven y consuela mi vida. Y cuando comenzamos a tener esa comunión con Él, vamos sintiendo poco a poco cómo se nos está escuchando, cómo nos está acogiendo, cómo nos está abrazando, y va trayendo consuelo y va trayendo fortaleza a nuestra vida, y salimos de esa oración con un gozo, con algo especial, con un cambio, aunque no hayan habido luces y cosas especiales. Nosotros decimos, gracias, Señor, porque ahora siento paz, siento gozo. Y dice la Escritura, el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Entonces, ¿a Juanito te ha pasado algo así? Pues a mí más que todo ha sido como con la paz. Bueno, en una situación que comentaba hace poco, como que comencé a perder la tranquilidad porque estaba como muy apegado a algo. Y entonces no fue tanto como en una oración, sino más bien que por medio de un hermano del Espíritu Santo pudo como traer esa paz a mi vida, porque yo estaba muy, como que ya estaba con una ansiedad por ese vínculo que tenía que romper, que yo dije, ¿qué puedo hacer? Y fui a pedir consejo a alguien, y esa persona, obviamente, alguien cristiano, alguien que sabía, que conocía la palabra de Dios, trajo una palabra, y con un simple versículo, todo como que ya, como que la calma, la tranquilidad, y fui como restablecido. Entonces, Amén. Ahí vemos cómo el Señor va trayendo las palabras y nos ayuda en muchas áreas. Sabemos que el Espíritu Santo es una persona, y como persona sabemos que podemos ir a acudir a Él, sea cual sea nuestra necesidad o la situación que tengamos. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a la toma de decisiones. Las personas suelen irse a pedir consejo de otras personas. Oye, me salió este negocio, hay una persona que me está ofreciendo esta y esta situación, pues a mí me parece que está bien. ¿Tú qué opinas? Entonces la otra persona le dice el pro o el contra de la situación, pero se nos olvida que nosotros como cristianos tenemos a un consejero eficaz, a un consejero efectivo, el que nos va a llevar a nosotros a tomar la decisión sabia, la decisión correcta, y no la decisión egoísta que suele las personas decirnos. Por ejemplo, si te están ofreciendo un cargo laboral importante y hay alguien que estaba también detrás de ese cargo y lo tienes como compañero de trabajo, de pronto le dices, ¿sabes que me están ofreciendo este y este cargo? ¿Qué opinas? ¿Lo tomo o lo dejo? No, no lo tome. Ese cargo es feísimo. ¿Por qué cree que le están dando esa vacante? Porque no hay nadie que lo quiera tomar. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Él lo está anhelando y le está desanimando para que usted no lo haga, porque tiene una ambición, quiere ser de pronto la persona. ¿Y por qué a ese? ¿Por qué no me lo dijeron a mí? Yo llevo más tiempo acá en esta empresa. Eso me lo debieron haber recomendado a mí. Pero si nosotros vamos es al Espíritu Santo y decimos, Señor Espíritu Santo, tú que me aconsejas para la toma de esta decisión, mi Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mi vida o es lo que no tú quieres para mi vida? Y entonces comienza a suceder algo en nuestro interior, y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque esperamos escuchar una voz que nos diga, sí, hijo, acepta, ese trabajo es tuyo, o no, ese trabajo no es. Por medio de una persona. Esperamos que alguien venga y nos diga algo. Y sí suelen haber casos que así puede ser,
pero resulta que el Espíritu Santo viene a nuestro interior y hay algo que nosotros ya hemos hablado muchas veces, que cuando vamos a tomar una decisión y no hay paz dentro de nuestro corazón para la toma de esa decisión, es mejor decir no. Ujú. Cuando no hay paz, es mejor decir no. Cuando hay paz, podemos decir sí. Yo tuve que tomar una decisión en el ministerio. Recién empecé el pastorado ya de tiempo completo. Y es que estar en el pastorado requiere nuestra dedicación, estudio de la palabra, tiempo para orar, para meditar, para ayunar, para todo lo que conlleva el ministerio. Y me vi allí enfrascado entre mi trabajo secular y mi trabajo pastoral, donde físicamente yo comencé a sentir el agotamiento, no podía rendir, y la escritura es clara, la escritura, el Espíritu Santo, una cosa es que nos va a aconsejar siempre a la luz de la palabra. Él nunca va a aconsejarnos a nosotros fuera de la palabra. Y resulta que yo le dije: Señor Espíritu Santo, ¿qué hago, mi Señor? Sé que me has llamado al pastorado, sé que tu voluntad es que yo predique tu palabra, pero también yo debo ser proveedor para mi casa. ¿Qué hago? No estoy sintiéndome hábil para desempeñar esta tarea. ¿Qué debo hacer en esta actividad? El Señor rápidamente trajo a recordarme versículos bíblicos donde me dice: nadie puede servir a dos señores, porque atiende al uno y descuida al otro. Señor, entonces yo debo renunciar a mi trabajo. Ahí quedó, no me contestó nada. Ahí quedó la situación. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Juanito, ¿qué hubiera hecho ante esa situación? Estás pidiendo guía al Espíritu Santo y te viene ese versículo bíblico donde te dice: nadie puede servir a dos señores. ¿Qué crees que es? Pues yo creo que ahí muestra como quizás cierto como idolatría que puedo yo tener ante una situación, ¿no? Porque yo puedo preferir el trabajo al servicio a Dios porque va a ser más cómodo para mí en cierta forma, porque yo tengo algo seguro, tengo algo que, sí, algo fijo, eso es cómodo. Pero en cambio el Señor me está confrontando a dar un paso más de fe, un paso más de crecimiento. Entonces, pues yo digo que lo correcto sería pues seguir la voz de Dios y hacerlo. Pero de aquí a que yo lo hiciera, eso ya es otro tema. Claro, porque mucha gente entra en la ansiedad. ¿Y de qué vivo? Claro. Allí comienza el enemigo también a susurrar. ¿Ustedes recuerdan lo que dice la escritura que pasó con el Señor Jesucristo Las cuando estaba tentaciones. ayunando? Mm. Fue tentado en el desierto. Y entonces viene la primera palabra que el Espíritu Santo revela a mí, y es que nadie puede servir a dos señores porque atiende al uno y descuida al otro. Dije: Señor, o sea, la voluntad sería soltar una de las cosas que tengo y dedicarme a la otra. Ahora ya viene la otra parte. Yo estoy plenamente convencido que fui llamado al pastorado, porque si yo tengo duda que fui llamado al pastorado, entonces de inmediato digo: ah, no, entonces debo soltar ese pastorado y dedicarme a mi trabajo secular. Yo habría podido tomar esa decisión. Y igual yo tengo libre albedrío. El Señor hubiera dicho: ah, bueno, es tu decisión, sigue con tu decisión. Pero cuando yo le digo: Señor, es que quiero hacer, es tu voluntad y no la mía. Y ahí es donde empieza el paso de fe que tiene uno que comenzar a dar. Y créeme que no es fácil tomar una decisión de fe, soltarse uno de una estabilidad aparentemente estable, Ajá. porque solemos tender a pensar que nuestros recursos, nuestra alimentación, nuestro vestido, nuestra familia es gracias a lo que yo pueda hacer. Ahí ya comienzo a tener una duda en mi fe, porque debo saber a quién le he creído. Pero también entonces viene el bombardeo espiritual y el enemigo también comienza a susurrar con la palabra. La escritura dice que el que no trabaje, que no coma. Ahí se ve uno enfrentado a otra situación tremenda. Y entonces viene otro versículo de parte del Señor donde dice: pero no solamente de pan vivirá el hombre. Y entonces uno se queda allí pensando, y entonces dice también otro versículo para allá en Proverbios: pero es que nadie suelta esto sin agarrar primero aquello. Y entonces viene esa lucha: Señor, yo necesito de verdad tu dirección, yo necesito que tú comiences a mostrarme. Y efectivamente el Señor lo hizo.
porque comencé a tener esa batalla mental, esa batalla entre lo hago, no lo hago, renuncio a mi trabajo, no renuncio, renuncio al pastorado, no renuncio al pastorado, sigo adelante, ¿qué hago? Y comienzan, le digo, Señor, yo necesito más señales de parte tuya. Salgo de trabajar, pido unas vacaciones, no renuncio todavía y me voy para 15 días de descanso, entre comillas, merecidos por tantos días de labor, y algo sorprendente sucedió. Y es que salgo a vacaciones y no me dieron mi salario acostumbrado mensual. Tampoco me pagaron las vacaciones, no me dieron absolutamente nada y pasé todo ese lapso de tiempo, los 15 días que había trabajado que no me pagaron, más los 15 días de mi descanso, tampoco me los pagaron, así que pasé un mes entero sin recibir salario. Oiga lo que le estoy diciendo, un mes entero sin recibir salario. Cuando reingreso nuevamente a tomar actividades, me cambiaban las normas del juego, me dijeron, tiene que volver a traer su hoja de vida, tiene que volver a hacer exámenes médicos, tiene que volver a hacer visita domiciliaria, tenemos, o sea, como si yo fuera una persona acabada de llegar a pasar un proceso de reincorporación laboral. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Cuando comienzo a llenar los requisitos y las fórmulas y las cosas y los formatos que me habían pedido, allí en la empresa sigue allí en espera, mi cheque no salía mi pago. Y sí, vaya al médico, vaya haga estos exámenes, vaya haga lo otro, vaya por este lado, vaya por el otro. Y sucedió que todo ese mes que estuve allí sin salario de la empresa, igual el Señor no faltó con la provisión de Porque mi casa. Dios le estaba mostrando Porque que la Dios seguridad no venía es física o por un correcto. trabajo. Dios estaba mostrando que mi seguridad y mi protección y mi alimento y todo no venía de mí, sino de Él. Y vea cómo comenzó a mostrarme la situación. Me pusieron tantas trabas y la última que hice fue volverles a pasar la hoja de vida y en ese momento ya vino el momento de la confrontación. Y cuando llegué a la empresa con mi hoja de vida, dije, es el último documento que traigo o en obediencia a todos los requisitos que me piden acá. Cuando pongo la hoja de vida nuevamente en una empresa que me conocían hace 16 años, a tener que llevar hoja de vida, algo que nunca había sucedido. Todo el mundo sale a vacaciones y regresa y no pasa nada, pero a mí me puso en todas las trabas habidas y por haber. Cuando pongo la hoja de vida en manos de la persona que estaba encargada de ello, le digo, antes de entrar lloré y yo dije, Señor, esta es la última señal para saber cuál es tu voluntad. Si yo pongo la hoja de vida en manos de la persona que me la va a recibir hoy y le pregunto por mi cheque y me dice que aún no está, que está en espera de una firma de algún directivo, sabré, Señor, que es tu voluntad de que yo no continúe en este trabajo. Si por el contrario paso la hoja de vida y me dicen, ya está su cheque acá, sabré que debo continuar. Cuando le pongo la hoja de vida en manos de la persona, le digo, aquí está mi hoja de vida, me la recibe. Yo no solté, ella agarró de una punta, yo agarré de la otra y le dije, ¿y mi cheque? Me dijeron, no está, tiene que venirse después porque falta la firma de un directivo. Venga, después de mes largo, mes y casi 10 días más, y todavía no había habido quien firmara una nómina cuando ya le habían pagado a todo el mundo. Tremendo. Fue cuando dije, gracias, renuncio, no voy más. Salí. ¿Sabe qué sucedió en ese momento? El peso que yo tenía sobre mis hombros, porque siente uno la carga, el peso que yo tenía, yo sentí Libertad. me sentí tan libre, sentí tal gozo y tal paz en mi corazón como nunca durante 16 años de creerme estable lo había sentido. Fue una liberación completa y dije, Señor, siento paz y sé en este momento que la decisión que acabo de tomar fue inspirada por ti. De eso ya llevo unos varios años y hasta el día de hoy no me arrepiento de esa decisión. ¿Sabe por qué no me arrepiento? Porque no la tomé yo. La tomé bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Sí, claro. Y esa solamente es una parte del mover del Espíritu Santo en cuanto a la ansiedad. Porque el cristiano también sufre ansiedad. Eso es algo que va a suceder siempre que vivamos en esta carne. Esta carne está expuesta a eso. Siempre queremos una respuesta inmediata.
Y nosotros no vivimos bajo respuestas inmediatas. Nosotros seguimos viviendo en la fe y la fe no es inmediata. Esa fe dice que es bajo lo que se espera. Aunque yo lo espere, yo no tengo que ponerme ansioso. ¿Por qué me pongo ansioso? Porque puede ser que le he bajado un poquito a la oración, o le bajo un poquito a la intercesión, o le bajo un poquito a adorar a Dios. al Tal vez estudio. me he involucrado un poquito más a hablar de otros temas que no ha sido Cristo. En mi caso, a mí me ha pasado también que yo sufro de ansiedad por momentos, por ocasiones, se me va acá, por momentos, por ocasiones, pero cuando yo me siento en ese momento ansioso, es cuando yo digo, tengo, o no más bien yo, el Espíritu Santo. Porque volvamos otra vez, las decisiones las toma el Espíritu Santo, Él es el que te convence. Y en ese convencimiento me dice, tienes que buscar más de mí. ¿Cómo lo busco? Coloco una canción en YouTube, pongo una predicación o me pongo a leer la palabra. Y mientras yo estoy en ese, enfocándome en eso, en Dios, como que la tranquilidad llega. Pero así como lo dice mi papá, es como, se te va esa carga. Es algo que se siente solo en el momento cuando tú de verdad estás colocando toda la disposición para que el Espíritu Santo obre en medio de ti. Esa es una parte de convencimiento. Pero yo también creo que hay otro mover del Espíritu Santo y es cuando hay cambios de actitudes, el temperamento, el comportamiento. Mi carácter natural va a cambiar al carácter de Cristo. Yo tengo un ejemplo de eso súper claro, y es que yo antes era súper grosera, pero decía groserías porque sí y porque no. Y alguien, una vecina mía, que también está empezando a venir a la congregación, me decía, Laura, yo también soy, yo soy muy grosera. Al inicio cuando venía, ella venía con sus groserías también. O sea, venía, recibía palabra y cuando se iba, seguía diciendo groserías. Entonces, es algo que uno no le puede decir a la gente, tiene que cambiar ya porque está entrando a la congregación y hay que purificarse así rápido. No, sino que es un tratar, ¿no? Eso es un trato especial que Dios va supliendo conforme a la necesidad que tiene esa persona. Entonces yo le decía a ella, Mira, Bessie, porque yo le digo Bessie, no le digo hermana, ya la confianza, ¿sí? Mira, Bessie es vecina, ¿no? Y mira, Bessie, yo también era grosera. El testimonio es una manera de también predicar el evangelio. Y yo le decía, yo también era grosera, pero hubo un momento en que el Espíritu Santo empezó a orar en mí y poco a poco yo fui cambiando el vocabulario. Eso no fue que yo lo hiciera aldrede, como con el convencimiento, ay, no, mañana voy a dejar de decir groserías. Y fue desapareciendo poco a poco. O sea, entre más yo me involucraba con gente de las congregaciones en las que estuve o con personas de Cristo, el vocabulario iba cambiando. Porque es que si tú te juntas con una persona que solamente dice Dios te bendiga, Cristo te ama, mira que esto Dios lo hizo, y todo lo cambias, sutilmente tú también vas a ir cambiando. Nosotros, o hay muchas personas que dicen que porque yo ande con marihuaneros no significa que yo sea uno, dicen las personas. No, 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 vulgarmente, ¿sí? Yo sé que es drogadictos, pero la gente vulgarmente dice marihuaneros. Seamos honestos. Y dicen, porque yo ande con este grupo no significa que yo sea de ese grupo. Pero algo sí se te mete un poquito. Ejemplo, las groserías, el vocabulario. Entonces, si la persona habla un poquito como ñero aquí en Colombia, que se le dice ñero, pues así poco a poco voy cambiando mi vocabulario. Ahora, si yo me junto con el pueblo cristiano, poco a poco yo también voy cambiando el vocabulario. Y resulta que esta vecina le pasó lo mismo. Entonces, ha venido varias veces, ha venido varias veces. Cuando fue que ¡fum! Empezó ella a cambiar su vocabulario. Y hoy justamente nos dijo, ya no digo groserías. Entonces yo digo, el mover del Espíritu Santo está cuando yo cambio mi carácter. Claro, porque el Espíritu Santo entonces ya viene a traer crecimiento espiritual. Crecimiento, cuando una persona llega a conocer al Señor Jesucristo, empieza a dar sus primeros pasos como un bebé gateando.
pero poco a poco va obteniendo el crecimiento que lo va llevando a caminar solo. Aprende a hablar nuevamente, pero ya a hablar con palabras espirituales, con cánticos, con salmos, como dice la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a ir creciendo poco a poco espiritualmente, a crecer en nuestra fe y a conocer cada día más a Dios. A medida que el Espíritu Santo nos lleva a conocer cada día más a Dios, entonces ya sabemos, vamos aprendiendo qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Y ya dentro de mí, el Espíritu Santo, cuando digo algo, viene el impacto dentro de mí. Y cuando uno dice, perdón, 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 no quería decir eso, Señor, perdóname, no quería ofenderte, perdóname, perdóname. ¿Quién le dijo que lo que acababa de hacer está mal? El Espíritu Santo que está dentro de esa persona y lo va llevando a ese crecimiento espiritual. Amén. Juanito, ¿tú has tenido alguna evidencia de un mover espiritual en cuanto a tu comportamiento? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que aún antes de entrar en una congregación cristiana, Dios de cierta forma a uno le va hablando, ¿no? Uno no es que le hablan la primera vez de Dios y ya como que cambié y fui transformado, sino que antes, aún de decidir comenzar a congregarme, yo tomaba porque pues de joven pues también toma y me gustaba ir a las fiestas, aunque no bailaba porque nunca me animé. Poco a poco fui comprendiendo que no estaba bien, que no estaba bien y quizás en ese tiempo yo dije, es mi decisión dejar de tomar, pero cuando uno comienza a analizar en estos tiempos, uno dice, pero ¿por qué yo tomé esa decisión? Si es algo que agrada al mundo, si es algo que es chévere, es bacano, digamos, pero uno analiza ahora y dice, o sea, es el Espíritu Santo quien me había convencido eh, y yo no me había dado cuenta. Es el Espíritu Santo quien me había convencido también de cambiar muchas formas de hablar, muchas de lo que ustedes dicen. Y uno no se da cuenta porque lo que decimos, lo que dice el pastor, como que si no es un milagro sobrenatural, nosotros no le damos como el reconocimiento al Espíritu Santo. Pero hay muchas cosas que aún el Espíritu Santo ha hecho con nosotros que quizás solo nosotros nos hemos dado, o sea, sabemos o nos hemos dado cuenta y no le hemos dado como el crédito al Espíritu Santo. Eh, Ahorita que hablabas de tomar, me acordaba de algo, y son los vicios con los que nosotros solemos llegar a nuestra vida cristiana. Hay muchos vicios, tenemos muchos vicios, vicios de licor, vicios de tabaquismo, vicios de pronto a la pornografía, vicios quizás a tantas cosas que el mundo nos lleva y nos incita a hacerlo. Y yo recuerdo que en una etapa de mi vida yo tomé el vicio de fumar. Yo fui una persona que fumó bastante. Y cuanta marca de tabaco hubo, de cigarrillo hubo, yo lo consumí. Llegó el momento donde comienzo a estudiar de la palabra del Señor y viene el momento donde leo la palabra del Señor Jesucristo y leo allí la palabra donde dice el apóstol Pablo, ¿acaso ignoran que ustedes son templo del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo mora en ustedes. Hay algo que nosotros no logramos, mucho cristiano y por ahí no logra entender que es una casa, que usted es una casa, un templo donde el Espíritu Santo de Dios mora, donde el Espíritu Santo de Dios vive. Y como tal, para que Él viva bien ahí, que se sienta confortado, que se sienta a gusto, esa casa debe reunir unas condiciones especiales. No más cuando uno tiene un invitado que cree importante en la casa, uno ¿cómo lo recibe, Juanito? ¿Cómo recibirías tú un invitado especial? ¿Qué harías? ¿Cómo prepararías el lugar? Claro, uno pues lo primero que hace es tratar de saludarlo cordialmente, organizar, antes de recibirlo siempre uno tiene como, siempre hay como una preparación, porque uno tiene que organizar la casa, porque no me la pueden ver desordenada, tiene que uno, mejor dicho, trata a la persona de la mejor forma porque
es mi invitado, yo quiero que vuelva o que se sienta cómodo. Entonces uno trata de buscar que esté cómodo. Es correcto. Y resulta que al yo pensar en lo que estaba haciendo, me puse a pensar, bueno, yo estoy invitando, tengo al Espíritu Santo viviendo dentro de mí y todos los días le estoy enviando cigarrillo, todos los días le estoy enviando el vicio allí, todos los días le estoy echando un mito. Yo me imaginaba de pronto el Espíritu Santo allá tapándose la boca, qué sé yo, y me incomodé con ello y yo dije, no, yo tengo que dejar este vicio, voy a dejar este vicio. Y pensé primero, dije, yo, oígame la palabra, yo tengo que dejar este vicio. Y hay algo tremendo y es que cuando nosotros pretendemos dejar algo en nuestra fuerza, es totalmente imposible. Así que yo comencé, y mire mi forma, se van a reír ustedes de mí, pero mire mi forma de dejar el vicio. Saco la cajetilla de cigarrillos, dije, voy a fumarme el último. Y lo prendí y fumé la mitad, y después de que fumo la mitad, calmo la ansiedad que eso genera, porque es uno ansioso hasta que tiene el cigarro y calmé la ansiedad y después de que calmé la ansiedad empecé a temblar y me empezó ese cargo de conciencia, fallé, Señor, fallé por mi culpa, por mi grandísima culpa y parecía yo un religioso allí dándome y por mi culpa. Y entonces tomé la cajetilla de cigarrillos y me fui por allá en el campo, estaba en el campo y me fui y busqué unas piedras grandes, abrí, separé las piedras y metí la cajetilla de cigarros y pongo una piedrita con la otra y con la otra y le hice una casuchita ahí al cigarrillo. Venga, en realidad ¿ustedes qué bien? ¿Estaba pensando dejarlo? No. Estaba dejando la guaquita allá, el tesorito escondido para cuando hubiera la necesidad, por si las moscas, ¿no? Cuando hubiera la necesidad, pues ya sabía dónde lo encontraba. Efectivamente, pasaba el día y ya tardecito, 6 7 de la noche, me entraba esa jaqueca y ese desespero y decía, pero ya sé dónde está la solución, ya tengo allí. Y me iba a desenterrar mi entierro que tenía allí y sacaba el cigarrillo y volvía y me fumaba el cigarrillo y volvía a la condición de culpa y volvió otra vez a botarlo y volvió otra vez a tapar y volvió otra vez a dejar ahí. Eso me pasó en varias ocasiones. Algún día dije yo dentro de mí, venga, pero ¿en serio? ¿Dejarlo ahí guardado es querer dejarlo? Como que el Espíritu Santo me decía, usted está jugando, usted no quiere dejar esto, es de mentiras, usted no lo quiere dejar, porque eso de dejarlo ahí tapadito es no querer dejarlo. Eso, como dicen ahí, guardaditos o no, calentados ahí para el otro día. Así que llegué y dije, no, de verdad, voy a hacer algo. Voy a echar, y me acordé de un versículo, echa tu pan a las aguas. Entonces dije, el agua. Y me acordé del agua, dije, el agua como que arrastra y se lleva y lava todo eso, yo creo que está la solución. Y entonces me fui a la orilla de una quebradita, que por cierto eso se llama contaminación ambiental. Y llegué y agarré los cigarrillos y comencé a desbaratarlos, a echarlos en el agua y comenzaron las colillitas como barquitos ahí a irse ahí para abajo y uno, y como cuando uno está conquistando una novia, ¿no? Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, porque ni siquiera tomé completo a arrojarla, sino que comencé pedacito por La pedacito duda. como a desprenderme de ese amor platónico, ¿no? Y comencé a pedacito, a pedacito, a pedacito. Cuando me quedó el último pedacito dije, y amén, y tiré el último. Cuando tiro el último, casi me tiro yo también de cabeza detrás de ese último a rescatarlo del naufragio. Porque, ay, el cigarrillo. Y lo tiré allá. Y fue fuerte, una lucha fuerte porque yo dije, yo voy a dejarlo. Pero en ese momento, cuando me salieron lágrimas de ver una colilla ahogándose y yo detrás de ella, salí, mire, fui tan tremendo que como no la pude rescatar, me fui y recogí un poco de ramitas de los árboles secas y las enrollé una por una, piqué unas y otras, las otras las enrollé como enrollando un tabaco y prendí esa cosa, hermanos, y apenas yo, eso fue horrible, eso fue horrible. Imagínese usted prendió un poco de hojas secas, era necio, necio. Así que llegué y tiré eso a un lado y dije, ¿qué estoy haciendo? Y otra vez dándome golpes de pecho. Fui a leer la escritura, me veo confrontado otra vez con el Señor y le digo, Señor Espíritu Santo, me quedo grande. Yo no pude. Por favor, ayúdame tú.
Hermanos, cuando dije, ayúdame tú, y le di a él la libertad de que lo hiciera, créeme que cuando tú le das permiso al Señor se lo toma en serio. Él no anda con rodeos, él no anda con jueguitos. Y yo me imaginaba que al decirle al Señor, hazlo tú, que este vicio se ha desprendido de mí y que yo le coja repugnancia a esto y que nunca más vuelva yo a consumirlo, yo pensé que eso iba a hacer que me iba a despertar mágico, místicamente, y ya no iba a sentir el deseo de eso. No, no fue de esa manera. Cuando le dije al Señor, hazlo tú, ¿saben qué sucedió? Yo empecé a sentirme enfermo. Yo empecé a sentirme como cuando uno tiene gripe, comencé a sentir fiebre, comencé a sudar, comencé a sentirme debilitado, 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 y me empezó una tos, y una tos, y una tos, y me dio fiebre. Viene un familiar mío, me dice, ¿usted qué es lo que tiene? Digo, tengo como fiebre. Me dice, ¿usted tiene fiebre? No, usted está ardiendo en fiebre. Está ardiendo en fiebre. Por ahí leí un versículo que a causa de la unción, el yugo de esclavitud se pudre. Yo creo que era la presencia del Espíritu Santo dentro de mí quemando todas esas cosas que estaban dentro de mí. Pero hubo algo tremendo. La fiebre llegó a subir a tal punto de que llegué a un momento y tosí. Y cuando tosí sangre. Ya fue sangre lo que salió de mi pulmón. De inmediato me toma mi familiar y me lleva corriendo. Me dice, usted va para el hospital, usted está grave. Voy al hospital, me llevan al hospital, me examina el médico, me dice, vaya, báñese. Le digo, yo ya me bañé, doctor, yo vengo limpiecito. Digo, no importa, vaya, báñese otra vez. Me bañé y resulta que cuando salgo de bañarme, el médico me dice, y se pone esta bata. Y me puso una batica, me hizo sentar en una silla de ruedas, me puso suero y me llevó a una habitación. ¿Saben cuántos fueron mis días de hospitalización? 3. 3 días muriendo a mi vicio. ¿En cuántos días duró el Señor? 3. Al tercer día resucitó. Fueron 3 días en los que yo estuve en el hospital con unas inyecciones de penicilina bastante dolorosas, porque cada vez que me inyectaban eso yo sentía que me ponían hielo dentro de las venas. Pero al segundo día yo sentía el miedo más tremendo de no más ver que barrían la calle. Yo veía polvo y de una vez yo me tapaba la nariz y me tapaba la boca y comencé a sentir por primera vez miedo a perder mi vida y a valorar de verdad mis pulmones y a valorar todo dentro de mí. No fueron sino 3 días donde literal y radicalmente el Señor arrancó de mi vida el vicio del tabaquismo. Nunca más salí con ansiedad, ni con jaqueca, ni con nada de ello. Fueron 3 días en los que el Señor dijo, limpieza completa. Y lo hizo. ¿Quién lo hizo? El Señor, el Espíritu Santo, cuando yo se lo pedí. Solo, yo creo que jamás No se logra. habría podido. El milagro del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo es tan... entendemos cómo es loco, ¿no? sí. Es loco porque uno a veces quisiera soltar ciertas cosas fácilmente, pero no sucede fácil. Yo les voy a contar un testimonio. Que yo me estaba riendo mientras lo escuchaba y me estaba riendo porque yo sé que es el Espíritu Santo acordándome de mi testimonio, el cual nunca he contado y que lo voy a contar en las cámaras porque así somos. Y es tan vergonzoso. Pero si Dios me está diciendo esto es por algo y en algún momento a la persona que lo vaya a escuchar le va a caer en su corazón o no sé. Yo cuando estaba estudiando a los 18 años, empecé como en una universidad, yo tomaba mucho, eso lo he dicho en otro podcast. Y yo decía que era cristiana. Y yo me puse a tomar y me iba con los demás compañeros a los parques a tomar. Y tomaba de lo peor. O sea, Dios me salvó de no morir, literalmente. Y en una de esas salidas de tomar y tomar, creo que fueron 6 meses tomando, no me duró más la tomadera, no me duró más. Fue porque me fui para un bar, estuvimos allá, y bailaron y todo el tema. A mí nunca me ha gustado el baile, entonces yo solamente llegué a tomar, literal. Y cuando me subí en el Transmilenio, me da esa ganas de orinar. Uy, Dios mío, yo ya estaba, pero ya se me va a reventar la vejiga. Y resulta que ya estaba llegando a mi casa como 3 cuadras y venía en el transporte público y ese día
para la gloria y honra del Señor estaba lloviendo. ¿Usted sabe qué hice yo? Eso escurrió por el pantalón poquito a poquito. Y se disimuló a tal punto que estaba lloviendo. El bus estaba mojado y nadie se dio cuenta. Pero dentro de mi corazón, yo pasé la peor vergüenza del mundo. Aunque nadie se enteró. De pronto sí. El orine de un borracho empieza a oler. Pero yo llegué a mi casa y ahí empecé a meditar. Dije, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? O sea, me voy a estar orinando cada vez que tomo hambre. ¡Qué vergüenza! Y como decía mi papá, entre uno en un proceso de purificación y en el lado personal, fue una semana que tuve ese proceso de purificación en donde me puse a analizar cada detalle que estaba haciendo mal y a decir que no, necesitaba, era un cambio y necesitaba verdaderamente llenarme más de Dios. Y creo que ahí fue cuando el Espíritu Santo hizo su mover. ¿Te avergüenza? Ah, no mentiras, no avergüenza, pero sí es un tema en donde nosotros como que reconsideramos todo bajo eso, bajo lo que se permite, porque son consecuencias de nuestras acciones. En fin, es que el mover del Espíritu Santo es una cosa sorprendente y creo que este mover que estamos contando hoy es el más sobrenatural. No es el físico, no el tangible en donde le dieron una casa, se sanó de cáncer, le alargaron los pies, me reconstruyó un brazo. Uy, yo he visto eso también. Sino que el milagro más grande y poderoso es cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Cristo por medio de la transformación espiritual, exactamente. Y esto solamente es la primera parte, lo vamos a dejar hasta aquí, porque es un tema muy importante. Hablamos la parte que es interna, los milagros que Dios está haciendo en nosotros y que continuará haciendo porque dice su palabra que el que comenzó la obra perfeccionará. La va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga nuevamente por su iglesia. Ahí estaremos completamente santificados. Pero creo que sería bonito extenderlo a una segunda parte en donde podamos tocar las cosas que son tangibles, en donde hablamos de demonios, cuando el Espíritu Santo hace libre a una persona. Y otros tipos de milagros que creo que mi papá ha sido testigo de esos milagros poderosos y si tenemos y recogemos más de otras personas, venimos y les contamos. Esto es muy importante hablarlo para que toda la iglesia de Jesucristo lo tenga en cuenta. Tenga en cuenta que el poder del Espíritu Santo siempre ha estado con ustedes ahí adentro y siempre les ha ayudado y creo que es el milagro más grande que hizo por cada uno de nosotros. El darnos la salvación y el cambiar, transformar y purificar. No creas que el Espíritu Santo no ha estado contigo porque no ha hecho una obra milagrosa tangible. O sea, que tú la veas literalmente. Velo por el lado en el que también ha obrado dentro de ti o dentro de tus familiares y has visto el cambio de tus familiares cuando conoció de Cristo. Ese es el mover del Espíritu Santo. Dejamos hasta aquí el día de hoy. Si usted tiene algún tema que nosotros podamos tocar en este podcast, déjelo en los comentarios. Si le gustó o le quedó alguna duda, también déjelo en los comentarios. Dele suscribir para que usted pueda ver cada uno de los podcasts que vamos a estar publicando los días jueves. Y coloque ahí ¿qué tema le gustaría que nosotros habláramos en este lugar sin tabús? Recordando que nosotros dejamos la tradición y nos movemos por convicción. La convicción, exactamente. Menos tradición, más convicción. Amén. Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Bendiciones.